Dios les bendiga, buenas noches. Miren, a mí en lo particular, en lo muy personal, tratándose como se trata de no es un estudio, más bien es una chispa de discusión lo que quiero plantearles en esta noche. No tiene nada que ver con Daniel, así que no va a haber aburrimiento hoy, esto va a ser bastante divertido, hasta donde yo sé. Ahora yo les voy a pedir un favor. Yo quiero que todos se sienten en esa parte de la iglesia. ¿Hay algún problema con eso? Hay bastante abanicos y los que no quieren abanico hay uno apagado. Los que no quieren hay un abanico apagado también. Y los que quieren abanico, pues debajo de los abanicos. Eso le voy a pedir por amor de Cristo. O sea, es como una especie de sacrificio. Así como decía Pablo en Romanos capítulo 12. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ok, comencemos entonces. Gracias por escucharme. Lo pongo de esta manera porque vamos a tener que estar yendo a la Biblia rápido y quiero que nos concentremos en un artículo solamente. Y me gustaría que fuese todo lo que puedan participar pues, con la mayor presteza. Ya usted sabe, cuento con usted mi hermana y con usted mi hermano para que busquemos la palabra y la trabajemos. Ok, yo le hago una pregunta inmediatamente. ¿Qué día de la semana murió nuestro Señor Jesucristo? Ok, ¿hay alguien que crea que no fue viernes? Que levante la mano y lo discutimos. Ok, esta es la chispa de la discusión de esta noche. Vamos a discutir si podemos acomodar el asunto de la muerte de nuestro Señor en una especie de análisis forense de las Escrituras. Ok, primero que cualquier cosa, debemos establecer un par de parámetros, digamos. El más importante de ellos es el hecho de que el día judío no empieza como el día nuestro a las 12 de la noche. En eso estamos bastante claros, ¿verdad que sí? Meridianamente claro. O sea, yo le puedo hacer otra pregunta. ¿A qué hora empieza el día judío? Dígame. Exacto. El día judío no empieza a una hora en específico, sino que el día judío empieza cuando el sol cae. O sea, que si nosotros ahora nos vamos a internet y ponemos puesta del sol Santo Domingo, y ella le va a decir 6:48. Pero si lo hacemos en enero, va a decir otra hora. Y si lo hacemos en julio, va a ser probablemente cercano a pero otra hora. Y así por el estilo. Es muy importante esto para que tengamos bien claro el asunto de qué día específicamente muere nuestro Señor. Lo segundo es que el calendario judío es ciertamente diferente al calendario nuestro. Bastante diferente, digamos. Tiene la misma cantidad de meses, pero los meses se cuentan, ¿sabe alguien cómo? Con la luna. Es un calendario lunar. Cuando la luna empieza luna nueva, empieza el mes. O sea que es un mes de 28 días en los que ellos hacen un acomodo al final y cuadran esos días con los días que le faltan para los 31 de que nosotros normalmente tenemos, que realmente debieron ser 30, pero ellos lo cuadran. Eso es importante y es un dato muy interesante y muy a tener en cuenta, porque los días, como les dije, los meses no se cuentan a partir de una época en específico, de un dato en específico cuando termina los días de un mes, sino que empiezan con la luna nueva. En el tiempo presente, Sí. es el calendario que rige para ellos. Sí. Y es importantísimo que sepamos que los que escriben se rigen por ese calendario.
Los que escriben, aun cuando escriben en griego, ¿verdad? Saben que la mayor parte de las escrituras del Nuevo Testamento están en griego koiné. Pues los que escriben desde el punto de vista hebreo, siempre. Nunca lo hacen desde el punto de vista romano, que se supone que era lo que debían escribir, porque estaban bajo el Imperio Romano. Pero respetan, porque aun cuando hay algunos que no son, como el caso de Lucas, que ustedes saben que no era hebreo ni cosa parecida, era griego, pero aún en el caso de Lucas, él escribe siempre desde la perspectiva hebrea. Eso tenía que estar bastante claro para dilucidar lo que vamos a dilucidar en esta noche. Ok. Al Señor, en una discusión, los principales allá en Cafarnaúm, en Galilea, en el norte, en una tarde le dijeron: Señor, para que creamos en ti. Ya él estaba, se puede decir que estaba cansado de hacer milagros, prodigios, señales de todo tipo. Sin embargo, esta gente se le acerca y le dice: danos una señal para que sepamos que tú eres el Cristo. Eso vamos a leerlo. Eso lo cita en el libro de Mateo, el capítulo 12, versículos 38 al 40. Quien lo encuentra se para y lo lee para todo el mundo. Y así vamos a hacerlo interactivo. Yo lo tengo acá, pero mejor búsquenlo para que no se lleven de lo que yo escribí. 12:38 hasta el 40. La conversación del Señor con sus discípulos después de el incidente de la sinagoga. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y la búsqueda demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta. Síguelo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es sumamente importante esto que está diciendo. Miren, yo les discutía a los muchachos cuando estábamos en la clase de arriba que no he visto, no concibo, no aparece ninguna señal de relajo, de chanza, de lo que ustedes quieran en la palabra de nuestro Señor. Nuestro Señor nunca relajaba. Eso de decir una cosa que podía ser, no, en las Escrituras usted no va a encontrar nada que diga que el Señor, bueno, Él quiso decir esto, pero estaba diciendo aquello. No, el Señor era claro, tajante, perfecto en su decir, porque Él es perfecto. No hay otra manera de hacerlo. Entonces Él dice: señal no le será dada sino la señal de Jonás. Y cita literalmente lo que dice las Escrituras acerca de Jonás, que Jonás estuvo en la boca, dentro del gran pez, así como él lo dice, 3 días y 3 noches. Eso nos crea un problema mayúsculo a nosotros, porque si, como dicen las Escrituras, en español, cuando menos cuando la leemos, que el Señor murió viernes, no hay manera de acomodar 3 días y 3 noches dentro de ese lapso de tiempo. Si murió viernes, ¿cómo podemos comprimir 3 días y 3 noches si todos los evangelios, absolutamente todos los evangelios dicen que el primer día, bien de mañana, las mujeres fueron al sepulcro? Esto han tratado de arreglarlo, han tratado de decir que mira que no, que esto es que son 3 partes de día y 3 partes de noche y partes de 3 días y partes de 3 noches. Entonces lo agarramos y lo ponemos no como nosotros lo vemos ahora, porque quiero que se despojen de la visión de que viernes es viernes hasta las 12 de la noche. No, viernes era viernes hasta las 6:30 o a las 6:38 aproximadamente, que para el día en que debió haber muerto nuestro Señor se trataba más o menos de ese día. Entonces, no hay manera de acomodar, como quiera que ustedes los vean, 3 días y 3 noches dentro del lapso de tiempo que el Señor dice en su palabra que debió haber durado. Antes que, vamos a revisar qué hay escrito acerca de estos 3 días y 3 noches en la palabra, porque Él lo anunció, ¿verdad? Lo anunció primeramente, lo anunció de manera consecutiva y lo anunció finalmente justo antes de su muerte. Entonces, ¿qué hay escrito acerca de eso? Para eso vamos a analizar 3 expresiones. Lo primero es al tercer día. Vamos a leer en el libro de Mateo, el capítulo 16,
el versículo 21. Recuerde que quien lo encuentre se para y lo lee para todos. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la primera expresión que me gustaría que dilucidáramos. ¿Qué significa entonces al tercer día? Era necesario que padeciese, que muriese y finalmente que resucitase al tercer día. Ok, esta expresión no solo aparece en el libro de Mateo, también aparece en el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículos, no lo busquen, Marcos 8:31 y Lucas 9:32, narrando el mismo episodio de que él se comunica con los apóstoles y les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca de manos de tal. Bueno, ya eso no lo sabemos para no cansarlos. Ok, yo quiero que lean ahora otra expresión diferente a la de Mateo 16:21, ahora Mateo 17:22 y 23 también. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Magnífico. Esa expresión, como también la expresión que habíamos leído hace un ratito, aparece más veces en los otros evangelios. Pero fíjense que también habla de al tercer día. Imaginémonos por un momento que nuestro Señor murió en la tarde del viernes. Viernes, hora nona. Viernes, 3 de la tarde. Viernes, para ser más específico, entre las 2 tardes, que es como debía ser. Ok. Leamos ahora Marcos 10 del 32 hasta el 34. Eso se repite en Mateo 20:17 y en Lucas 18:31. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Magnífico. Me faltan unos acentos ahí, pero tú me acuerdas de eso, para que no diga mataran ni condenaran. Pero vemos la misma expresión ya en otra circunstancia. Él va subiendo a Jerusalén, va con los discípulos, él hace un milagro, los discípulos se quedan espantados y como que lo miran de lejos ahí. Entonces, pero al final se acercan un poquito y cuando se acercan, entonces él le dice eso. Vamos a leer ahora, finalmente, Lucas 24, desde el 4 hasta el 7. Lucas capítulo 24, versículos del 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Esta es una cita muy importante, por cuanto no es una cita en la que el Señor anuncia su muerte. Como ustedes ven ahí, eso lo dijeron los varones
con vestiduras resplandecientes. O sea, no se trata de que, como en las otras anteriores, el Señor mismo refiere que al tercer día, ahora cuando las mujeres van al sepulcro, que es cuando sucede esta escena, Lucas 24, es la resurrección, cuando las mujeres van, entonces aparecen dos señores y Él le dice, recuerden lo que Él les dijo. Ya no es la boca de Jesús, sino la boca de esos varones con vestiduras resplandecientes. Ok, a partir de ahora vamos a tomar un poquito de aceleración porque ya sabemos el contexto. Pero me gustaría que miráramos otra frase, otra expresión. Hay otra expresión dentro de los evangelios que nos refieren que el Señor resucitó o iba a resucitar al tercer día, y esta no usa el término al tercer día, esta usa el término después del tercer día. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 8, versículos 31. (8:31). Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Magnífico. Fíjense que la expresión ahí cambió completamente. Ahora no se trata de al tercer día, sino que Marcos refiere esto como después de 3 días. Después de 3 días sigue siendo al tercer día, pero es después del tercer día. ¿Estamos claros? Eso es súper interesante para mí, porque eso nos da una idea de una perspectiva completamente diferente. Ya Marcos, las otras veces que hemos visto al tercer día, Marcos también habla de al tercer día, pero esta es una cosa sui generis, es un asunto especial, porque es la única cita que no dice al tercer día, sino que habla de después de 3 días. Ok, para que nosotros tengamos una idea clara, bonita, específica del día judío, tenemos que leer Génesis. ¿Qué les parece? Leemos, aunque sea un poquito del capítulo 1 de Génesis, para ambientarnos y para que sepamos por qué los hebreos cuentan el día de la manera en la que lo cuentan. Así que el que encuentre el capítulo 1 de Génesis, que se lea un poquito. Si quiere leerlo del 4 al 13, estaría en una excelente posición. Ajá. Toma. ¿Lo vieron ahí? ¿Lo escucharon perfectamente? Y fue la tarde y la mañana del primer día. La tarde y la mañana del primer día. No es como nosotros lo vemos. Y fue la mañana y luego la tarde del primer día. Para que tengamos bien clarito eso. Siga leyendo, mi hermano. Estamos claros ya, ¿verdad? Yo creo que más claro no se puede. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Pero para confirmarlo un poquito más, vamos a llegar hasta el 14.
Magnífico. Ya, no lea un segundo más. Ya yo creo que con esto estamos bastante claros. En el Génesis se explica con toda claridad que el Señor aprovechó la oscuridad. Y en la oscuridad metió la claridad. Entonces fue la tarde y luego fue la mañana del primer día. Y así, cada vez que hacía algo, nos pone bien claro que siempre es la tarde y luego la mañana de todo el día. Y así está perfectamente dividido. Si nosotros pudiéramos dividir el tiempo de una manera un poquito diferente, no empezando a las 12 de la noche, y lo pudiéramos dividir de una manera salomónica, yo creo que una manera muy buena sería desde que amanece hasta que anochece y desde que anochece hasta que vuelve a amanecer, ¿verdad? Sería todo el día, toda la luz y toda la oscuridad. Pues Él, en su voluntad, en su soberanía, lo hizo de esa manera. Él aprovechó la oscuridad, que era lo que había, porque estaba desordenada, vacía, la tierra, todo lo que había en el universo. Aprovechó la oscuridad, creó la luz. Entonces fue la tarde y también fue la mañana del primer día. Ok. Hay un problema con el asunto del calendario gregoriano. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. Antes, ¿cómo se medían los tiempos? ¿Cómo se medían en el Imperio Romano, por ejemplo? ¿Cómo se medía la fecha? ¿Cómo se decía que era la fecha? Tenemos una gran cantidad de fechas en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes lo recuerdan? Denme una fecha. Daniel. En el primer año de reinado de fulano, ya. Eso delimitaba absolutamente la fecha para cualquiera. Y así lo podemos ver. Si leemos la palabra entera, ellos van a decir eso. En el tercer año de reinado de Joacim, rey de Judá, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y así lo podemos ver a través de todos los tiempos. Bueno, así se medían los años. Déjeme darle un dato. Jesús vino a dividir el tiempo. El tiempo como lo conocemos ahora. Estamos en el año 2019 de nuestra era, de la era del Señor Jesucristo. Eso se llamaba inicialmente en el año cuarto, en el siglo IV, que fue cuando se organizó el primer concilio, el segundo concilio del tiempo, se llamaba Anno Domini, o Anno Domini, o sea, el año de nuestro Señor. Se catalogó de esa manera. Bueno, hay un problema con esto, y es que cuando llegó el siglo IV, cuando se crea el ambiente para que uno de los monjes dilucide y identifique el año en el que murió, en el que nació el Señor, para a partir de ahí contar los años, el monje se equivocó. Hasta ese momento se usaba el calendario juliano, el calendario que Julio César mandó hacer a partir de su propio año. Ya no se contaba a partir de Julio César, que fue el primero de los Césares, ya no se contaba en el año cuarto del César, de Augusto César, o de tal o cual otro, sino en el año 25, en el año 43, porque se hablaba del calendario juliano. ¿Verdad? Entonces, sobre ese calendario juliano fue que investigó ese monje que yo les decía, y ese monje cometió un pequeño error. Bueno, ese error lo arrastra el calendario gregoriano que nosotros tenemos, y eso tiene una importancia capital, porque si yo les pregunto, así como les pregunté qué día murió nuestro Señor Jesucristo, yo les pregunto, y den lo más rápido posible su respuesta, ¿a los cuántos años murió nuestro Señor? ¿Nadie quiere decir nada? Pues yo le dije que hablaran rápido y que hablaran duro. A los 33 años, eso es cierto, ¿verdad? No hay nada que diga que eso sea así, pero eso es lo que nosotros entendemos y eso es lo que dice la tradición. Importante es esto, porque si nació en el año 1 y murió a los 33 años, entonces el año en el que murió nuestro Señor fue en el año 33 de nuestra era. No. Si nació en el año 0 de nuestra era. Dígame.
¿Cuál? Sí, el año cero, se dice el año cero. El año en que nació nuestro Señor, el año cero. Así es, así se dice. Así se dice. El hecho es que si nació en el año cero y murió cuando tenía 33 años, ¿en qué año murió? En el 32 de la era cristiana. Es lo mínimo que podemos pensar. Él tenía 33 años, del año 0 al año 1 tenía un año, del año 1 al año 2 tenía 2 años y así en el año 33 se cae de la mata. Miren cuál es el problema que hay con esto. Cuando uno organiza los años en el calendario gregoriano y se va al año 0, entonces se da cuenta de que Herodes murió en el año -4. ¿Se entendió? Si organizamos esto según el calendario gregoriano, con los apuntes que tienen los historiadores, si analizamos esto de manera cabal, entonces nos vamos a dar cuenta de que el Señor nació en el año -4. Herodes murió en el año -4 de nuestro Señor. Herodes, ¿sabe qué fue lo que hizo Herodes, verdad? Investigó diligentemente con los magos de Oriente acerca de cuándo había nacido el Señor o cuándo iba a nacer. Pero ahora resulta que Herodes murió 4 años antes de que él naciera. Si nos llevamos del calendario como está hecho hasta ahora mismo. Entonces hay un desfase. Es muy probable que nuestro Señor naciera en el año -6 de nuestra era. ¿Estamos claros? Eso es fácil, es materia de investigación, no nos vamos a meter ahí, pero es interesantísimo porque eso es una realidad. Herodes se sabe que murió en el año -4 de nuestra era. Y si murió en el año -4, entonces ¿a quién mató Herodes cuando el niño nació? Y cosas por el estilo. Eso no lo vamos a dilucidar ahora, pero como les dije, esto lo que quiero crear con esta intervención es la chispa de la investigación y ojalá todo el mundo se meta en esto e investiguemos un poquito más. Bueno, respecto del nacimiento, dice la palabra que Dios envió a su Hijo cuando era el momento exacto para nacer. Eso es lo único que nos importa. Que fuera en el año -6, que fuera en el año 0, que fuera en el año 4, eso no nos importa mucho. Lo que sí nos importa es que cuando el Señor vio e hizo todas las condiciones que eran necesarias, en ese momento envió el Señor a nuestro planeta a nuestro amado Salvador. Eso es lo único que importa. Que sea el 4, que sea el 0, que sea el 6, que sea el -5, eso no importa mucho. Así, vamos a pasar rápidamente a la resurrección de nuestro Señor. Ya leímos un capítulo de esto y la última vez que que trabajé con ustedes el asunto de la resurrección, que lo trabajamos aquí, lo vimos intensamente, el asunto de la resurrección. Juan 21, Lucas 24:1, que leímos un poco de Lucas, Marcos 16:2 y Mateo 28:1. En todas ellas se narra, por razones de tiempo no lo vamos a ver, en todas ellas se narra la resurrección de nuestro Señor. Ok, en todas ellas dice que fue el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Todo el mundo está claro. Eso es en inglés se dice un milestone. Eso es una piedra, ¿cómo se dice en español eso? Es un inamovible. Un hito. Eso es un hito. Eso está sembrado ahí. Fue el primer día de la semana. Aún antes de que despuntara el sol, ya las mujeres iban para allá. Ok, pues vamos a ver una cosa más antes de redondear este asunto. Porque hasta ahora no hay problema, ¿verdad que no? Miren cuál es el problema ahora. La Pascua judía. La Pesaj. Para ello tenemos que leer Levíticos capítulo 23. Yo me voy a permitir leerlo yo, porque como tengo el micrófono y no quiero que me digan después que no oyeron, lo voy a leer. Versículo 4.
Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocatorias santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En sus tiempos, reitero. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Hay algo interesante que decir aquí. ¿Alguien puede decirme qué significa entre las 2 tardes? No, porque no lo han estudiado. Pero ¿a qué le sugiere eso? Dígame, mi hermano. Por razones de tiempo, voy a hacer una explicación escueta, simple. Así como la noche estaba dividida en veladas, ¿verdad? Así la tarde también estaba dividida. Y la tarde tenía 2 divisiones. Desde las 12 hasta las 3, y desde las 12 hasta las 2, y desde las 4 hasta las 7, hasta que se acostara el sol. Esas eran las horas de la tarde. ¿Estamos claros? Porque uno puede llevarse de que como uno sabe mucho español, uno puede acomodar, pues si entre las 2 tardes, es entre la tarde del día 14 y la tarde del día 15, en cualquier momento. No se trataba de eso. El cordero, que era lo que estaban tratando de hacer aquí, el cordero tenía que ser muerto entre las 2 tardes. Vamos a leerlo ahora. Porque ¿por qué se celebraba la Pascua? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocatoria, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo. Aquí hay un paréntesis, es de Jehová. Cuando ustedes ven este paréntesis, se lo buscan abajo, dice, aquí equivale a sábado. Porque en hebreo, esa palabra que significa reposo, ¿sabe cómo se llaman? En hebreo, ¿cómo? Shabbat. Se llama Shabbat. Y fue transliterado al griego y después transliterado al español y por eso se llama sábado. Pero realmente es Shabbat. Shabbat no necesariamente es un sábado. De hecho, esa fiesta caía un sábado cada 8 años. ¿Se ve claro? Ok, yo les había dicho que el tiempo judío se medía, los meses judíos se medían a partir de la luna nueva de un mes en especial. ¿Estamos claros? Entonces, si la luna nueva caía lunes, el Shabbat era el 14, caía martes. ¿Estamos claros? Pero se llamaba ¿cómo? Shabbat. Entonces se llamaba sábado. ¿Estamos claros? Ok, es importante esto. Yo tengo la ligera impresión de que no me va a alcanzar el tiempo hoy. Ay, Dios. El cordero, de lo que se trata esto, de esta fiesta solemne, era de que, si se leen el contexto de Levíticos capítulo 22 y capítulo 23, era lo que el Señor mandó hacer como celebración, que es la Pascua, de la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. ¿Verdad? Esa era la celebración. Se llamaba Pesach o Pesach, no sé cómo es que se dice realmente, pero ese Pesach o ese Pesach era un hito, era un punto. Era el 14 día del primer mes. Ese primer mes se llamaba Abib. Recuérdense que todo lo que es primeros comienza con Ab, Abraham, Absalom, Ab. Se comienza con Ab, entonces es Abib. También se llama Nisan a ese mes. Y empieza normalmente entre marzo y abril. La primera luna, la luna nueva, normalmente empieza
los mediados de marzo o finales de marzo y principios de abril. Eso lo vamos a ver y vamos a tener un caso muy especial también. El hecho es que ese Shabbat podía caer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Una vez cada 8 años caía sábado y también caía domingo. Caía primer día de la semana. Es importantísimo esto. Inmediatamente pasaba la Pascua. La Pascua es la muerte del cordero. Comer el cordero. Ustedes saben que el cordero se mataba para coger la sangre y ponerla en los dinteles de la puerta ese día cuando el ángel de la muerte iba a pasar, ¿verdad? Eso es lo que celebramos. Y sabemos que tenían que hacerlo, aunque el cordero se agarraba 4 o 14 días antes, se llevaba para el sitio, a su casa, lo metían en la casa. Entonces, el día 14, entre las 2 tardes, entre las 2 y las 4, por eso que dice entre las 2 tardes, había que matar al cordero. ¿Usted sabe más o menos a qué hora murió nuestro Señor? ¿Ah? Fue a las 3 de la tarde, fue exactamente entre las 2 tardes, porque Él es el Cordero de Dios. Y Él murió ese día 14. Después del Pashá, después de la fiesta de la muerte del Cordero, de la celebración del Cordero, hay 7 días de santa convocatoria. Pero ¿qué pasa? El primer día de esos 7 días, o sea, el día 15 del mes de Nisan, es Shabbat. Es santa convocatoria. Es día de reposo. Igual, el último día, el 7º día de la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás panes sin levadura, pero el día 7, es día de santa convocatoria. No se va a comer, no se va a hacer trabajo de ningún tipo. Por eso, me resulta tan chocante que ese día, el 15, los principales sacerdotes fueron a pedirle a Pilato que buscara una guardia para poder, porque ese día ellos no podían negociar, pero infringieron ese Shabbat, ese día tan importante, esa fiesta tan solemne que los hizo ir donde Pilato para decirle que quitaran los cadáveres de ahí, porque ese día era un día muy santo. Era santa convocatoria y que no quería que los cadáveres estuvieran ahí arriba. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Vamos a obviar el problema de la fecha. Bueno, si ustedes entran, un poquito más adelante, si ustedes entran a una página que tiene la NASA, no se ve, pero está allá arriba, esa cosita azul. ¿Lo ven? Esa línea azul que se ve allá, debajo de la primera línea negra hay una línea azul. Esa es una dirección de la NASA, de una página de la NASA, en la cual la NASA le dice dónde estaba la luna nueva en cualquier año, en cualquier sitio. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, para esa fecha, déjame acercarme un poco. Esa es 2014. Entonces, fíjense, el 1 de Nisan del 2014 de nuestra era cayó martes. Lo que quiere decir que el 14 de Nisan fue el lunes. ¿Lo ven? Ok. Pasa a la próxima. ¿Lo pueden ver? Eso no tienen, cualquiera puede corroborarlo, porque eso pueden ir fácilmente y buscarlo. El segundo es en el año 33 de nuestra era. En el año 33 de nuestra era, si ustedes ven, el 1 de Nisan, que fue la primera luna nueva, fue sábado. Sábado 21. Pero el 14 de Nisan fue viernes. Hay un maco. Hay un problema ahí. En el año 33, el 1 de Nisan fue viernes. Vamos a darle otro. Ok, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ver esto ahora.
¿Cómo entonces acomodamos? ¿Cómo podríamos acomodar esos 3 días y 3 noches? Para ello, es necesario que sepamos en las Escrituras un dato sumamente... Hay 2 datos que son increíblemente reveladores. En el libro de Lucas hay una parte que dice que las mujeres fueron a comprar especias aromáticas para ungir al Señor. Si el Señor murió en la tarde, casi noche, de un día, y al otro día era Shabbat, entonces, ¿dónde compraron las especias aromáticas? Nadie le iba a vender en Jerusalén especias aromáticas. Debió haber un día después de Shabbat que ellas compraran especias aromáticas y que fueran a la casa y prepararan las especias aromáticas. Pero el dato más revelador se encuentra en la Biblia textual. Si leemos la resurrección, el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo 1, en la Biblia textual, o sea, sacada en el griego, vamos a darnos cuenta de que cuando Mateo escribe, no habla de el Shabbat, sino empieza, lo pueden googlear si quieren, en internet está, Biblia textual, Mateo capítulo 24, versículo 1, y le va a decir, después de los sábados. No habla de después del sábado, sino después de los sábados. O sea, que aquí se ve que no era un sábado, sino que eran varios sábados. La única manera de nosotros cuadrar esas 3 cosas es, primero, que el Señor murió un día, había un Shabbat al otro día, que era el Shabbat propio de la fiesta de los panes sin levadura. Luego, había otro día que no era Shabbat, en lo que las mujeres debieron haber ido a comprar las especias aromáticas, a prepararlas, pero se le hizo de noche y ya al otro día era Shabbat, era sábado normal. Entonces esperaron todo ese día porque no se podía ir al sepulcro y hacer todas esas cosas durante un sábado, y al otro día bien temprano fueron al sepulcro. Entonces, ¿cómo acomodamos esto? De la siguiente manera. Ya para terminar. Nuestro Señor debió haber muerto la tarde del miércoles para que esto cuadre. Dígame, mi hermano. Fue miércoles a las 3 de la tarde. Porque recuérdate que te tienes que despojar del tiempo normal y tienes que verte con tiempo judío. Si fue jueves, en la tarde ya es viernes. ¿Entiendes? Si murió a las 3 de la tarde del jueves y lo van a enterrar, y leemos los evangelios, no puedo leerlo ahora por razones de tiempo, pero si leemos los evangelios, se sabe que se enterró en la noche. Tanto Mateo como Marcos como Juan dicen que ya era de noche cuando lo llevaron al sepulcro. Entonces, tú me estás diciendo que se enterró jueves. ¿Entiendes? Y no era jueves, porque no cuadra. Debió haber muerto el miércoles a las 3 de la tarde. En lo que José de Arimatea llega donde Pilato le pide el cuerpo, bajan el cuerpo y todo eso, ya se hizo a las 6 y pico de la noche de ese miércoles, que ya es jueves. Entonces entran al sepulcro al Señor el jueves. ¿Ve? En la mañana, en la noche, o sea, la tarde del jueves. Fue la tarde y la mañana del jueves. Ese día, ese jueves, era Shabbat. Era convocatoria de panes sin levadura. ¿Estamos claros? Ok. El viernes, las mujeres van y compran. Pasó todo el jueves. Pasó el jueves a las 6 de la tarde. Ya es viernes. Entonces el viernes empieza, pero las mujeres solamente pueden comprar
en la mañana del jueves. ¿Entienden? Están perdidos, tienen cara de perdido todito. Pero está claro. Ok, el primer día es, él pasa todo el jueves, o sea, la tarde del miércoles y la mañana del jueves, que es el jueves. Pasa todo el viernes, que es la tarde del jueves y la mañana del viernes. Ellas van y compran. Ya en la tarde del viernes, que es sábado, no pueden hacer nada, porque es Shabbat de nuevo. Entonces, ellas esperan hasta el domingo, pero no pueden ir el domingo, que es el primer día de la semana, no pueden ir de noche, porque el domingo empieza en la noche. ¿Estamos claros? El domingo empieza cuando cae el sol del sábado. Del domingo de nosotros. ¿Entiendes? El domingo de ellos empieza el sábado por la noche. Entonces, ellas van el domingo por la mañana. Ya el Señor tiene rato que ha resucitado. Porque Él duró 72 horas. Lo que Él había predicho, lo que Él dijo que era su señal. Lo extraño es que dentro de los primeros padres de la iglesia, este tema no se dilucida, no se toca, como si ellos supieran con claridad de lo que se está hablando. Es después del siglo VII cuando comienzan a trabajarse este tema, pero había un problema y la Iglesia Católica lo resolvió diciendo: no importa que haya muerto viernes, miércoles o jueves, lo importante es que el Señor resucitó al tercer día. No hay tiempo para más. Había un espacio para discusión. Si ustedes quieren, nos tomamos 5 minutos y lo discutimos. ¿Ah? Adelante. Anda, Ileana. Ajá. Con el Shabbat judío ustedes resuelven cualquier cosa. Pero hay 3 milestones, hay 3 hitos, hay 3 piedras interesantísimas. Y es que ellas fueron a comprar, dice la palabra, fueron a comprar especies aromáticas y se volvieron a la casa a prepararla. Eso no pudieron hacerla antes de que lo mataran, que fue el miércoles. Porque el miércoles ella estaba muy ocupada siguiendo al Señor. Y se le hizo jueves, porque fue en la noche. Ya ellas no podían comprar nada. Y ese jueves era Shabbatón, era Shabbat. Entonces ellas necesariamente tuvieron que ir el viernes a comprar. El otro hito importante es que Mateo, en el capítulo 24, versículo 1, dice que después de los sábados, ellas fueron después de los sábados. ¿Hay alguna otra pregunta? Adelante. Ah, magnífico. Pero te puedo hacer la cronología otra vez. La cronología es bastante clara. Eso podría ser así, pero entonces de esa manera no cuadran, no entran las 3 noches. No hay forma de congeniar las 3 noches. Si, el problema es este.
José, dame un chance por el tiempo. José, el problema es este. El Señor dijo, señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y él cita, está en rojo en mi Biblia, en la Biblia de Rairi, está en rojo. Él cita y dice, así como Jonás descansó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así habitará en el seno de la tierra el Hijo del Hombre. Pero eso fue lo que intenté hacer ahí. No, señor. Salen exactamente 3 días y 3 noches. Eso es lo que yo quería. Al final. De ninguna manera. De ninguna manera, porque en ambos casos, tanto en el caso de la muerte o en el caso del enterramiento, del sepulcro, como en el caso de la ascensión, en ambos casos hay un Shabbat involucrado.